Vamos a leer un texto muy conocido, pero tanto tiempo que no lo escuchamos, ni leído ni mencionado. Se encuentra en Isaías 52 y versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. ¿Verdad que hace mucho que no lo escuchábamos? Pero lo conocemos. Así que cualquiera de nosotros puede situarse en esa alabanza o en ese elogio, porque dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien y del que publica salvación y del que dice a Sión, tu Dios reina. Cada uno puede situarse dentro de ese círculo o de ese marco o de esta alabanza de parte de Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Evidentemente que, tal como comentaba anoche la hermana Gladys, con su tema de la influencia, ¿saben cuál es la influencia más fuerte? La del ejemplo. La del ejemplo. Porque uno puede decir muchas cosas, pero si la vida no es coherente, se desvanece el efecto. Pero si el ejemplo es superior a las palabras, si es posible, entonces eso sí que deja más mella, ¿verdad? Y que nos lo parezca o no, pero hay quien observa. Hay quien observa porque, como dice el apóstol Pablo, que somos cartas leídas, unos para bien y otros para mal. Porque hay quien se da cuenta y mire para otra parte. Y hay quien se da cuenta y cumple las palabras de Jesús que dijo, vosotros visteis como las rameras y los publicanos se convertían,
y vosotros no habéis tomado ejemplo, ¿no? Así que, como ya he dicho algunas veces, si vemos algo bueno, automáticamente nos impone el deber de ¿qué? De imitarlo, de hacerlo también. El Señor nos ilumine y nos dé el querer y el hacer según su buena voluntad. Amén. Oremos, hermanos. Divino Padre que estás en los cielos, en esta mañana de tu día santo estamos aquí gracias a que tú nos concedes la posibilidad de reunirnos en paz y con salud. Gracias por el privilegio de saber que tenemos un Padre, que no estamos solos en este mundo. Gracias por saber que ya antes de la fundación del mundo tenías preparado el camino para la salvación de cada cual. Y por eso que vemos la necesidad de que tú nos des el querer y el hacer, es decir, que nos des el deseo, la voluntad, la convicción de buscarte, que te podamos encontrar y recibir en nuestras vidas. Te lo ruego particularmente para todos, pero muy especialmente para estos jóvenes que se están formando tanto físicamente y sobre todo espiritualmente, para que tú los ilumines y nunca los dejes, para que tu luz brille en sus almas o en nuestras almas hasta el fin de nuestros días y hasta la eternidad. Te ruego, Señor, que en esta mañana tú nos bendigas en el estudio de tu palabra y enciendas el fuego que nosotros por nosotros mismos no tenemos. Obra tú como hiciste en los discípulos y transfórmanos de incapaces, de débiles y frágiles seres humanos en antorchas y en mensajeros eficaces como lo fueron los apóstoles una vez recibieron el Espíritu Santo. Danos tú palabras y actitudes adecuadas para poder hablar a los corazones y alcanzarlos para tu gloria. Bendícenos aquí y en todas partes, pero muy especialmente en la soledad, en la enfermedad, en el lecho de muerte, en las prisiones, en los desastres, en las penas, en los errores, en las debilidades. A ti, Padre Santo, nos encomendamos y en ti confiamos, porque toda nuestra existencia tiene importancia y significado en ti, y sin ti no somos nada. En ti confiamos y en ti esperamos, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, a continuación entonces el hermano Eliche dirige el servicio de la escuela sabática. Estaba dando la orden de ir y había que ir, y esta orden pues para nosotros, John Juan, no ha cambiado, la misión sigue. Buenos días. Estamos contentos de Gracias. Estamos felices y contentos de volver a ver nuestros rostros, y una de las maneras que demostramos nuestra felicidad es cantando, y es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a buscar en nuestros himnarios el himno número 334, que lleva por título "Oh, cuánto necesita". 334. Si lo tenemos, nos podemos poner de pie y lo entonamos.
Oh, cuánto necesita obreros el Señor, que vayan presurosos al campo de labor. Alegre yo le digo, con todo y valor, conmigo cuenta tu Señor. Hoy, Señor, hoy, Señor, otra mañana de encontrar por ti. Hoy, Señor, hoy, Señor, conmigo cuenta tu Señor. Ahora en la batalla venciré, Señor, tu señor de aliento bravador, para vencer las huestes del tiempo de clamor. Conmigo cuenta tu Señor. Oh, Señor, Señor, alegre con fervor, hoy, Señor, hoy, Señor, conmigo cuenta tu Señor. La carga que soporta la rompe una vida, con todos mis esfuerzos yo debo aliviar, para salvar las almas, no quiero pensar, conmigo cuenta tu Señor. Hoy, Señor, hoy, Señor, con fervor, sí, hoy, Señor, hoy, Señor, conmigo cuenta tu Señor. Queremos invitar a nuestra familia, a nuestros niños, por favor, hacia muy productiva. También se van a ir preparando Carmen Contreras, que el día de hoy tiene la dirección de lección. Ya está. Bien, queridos hermanos, sean todos bienvenidos a la escuela sabática, a meditar o a estudiar la lección número 16. Bajo el título, Caleb, otro niño, otro joven, la misión de la iglesia. Dice una pequeña introducción, dice, todo aquel que esté relacionado con Dios impartirá luz a los demás. Si hay alguno que no tiene luz para dar, es porque no tiene relación con la fuente de la luz. ¿Quién es la fuente de la luz? Dios. Y si no tenemos relación con Él, pues no podremos impartir luz a los demás. Y si tenemos relación con Él,
impartiremos luz a todas las personas que nos rodean. Que el Señor nos ayude a que podamos a tener relación con Dios para impartir luz a los demás. Que este es la misión que el Señor nos ha encomendado. El subtítulo dice llamados a servir y a predicar. ¿A qué somos llamados? A servir y a predicar. Primer pregunta, ¿cuál fue una de las razones por la que Jesús llamó a sus discípulos? ¿Cuál fue una de las razones? Quiere decir que habían más, pero una en especial. Hermana María Turlí. Es que no fueran ya más pescadores de peces, sino que fueran pescadores de hombres. Esto fue Así la es. gran misión que le dio. Sí, hermana Paola. En el texto de Marcos dice, primero les dice, venid en pos de mí. Como decía en la nota de introducción, si hay alguien que no tiene luz para dar es porque no tiene relación con la fuente de la luz. Entonces, primeramente les llamó a brillar, a estar en comunión con Él, a ir en pos de Él, antes de ser pescadores de hombres. Entonces también esto es para nosotros. Si queremos convertirnos en pescadores de hombres, también tenemos que ir en pos de nuestro Señor. Gracias. ¿Algún otro pensamiento? Sí. Pedro, ¿no? Que al principio se llamaba Simón, ¿no? Y su hermano, que aquí me dice Jacobo, ¿no? Estaban ahí en el agua, ¿no? Estaban en el mar de Galilea. Ellos eran expertos pescadores. Eran hombres que durante casi toda su vida habían pescado en esas aguas, ¿no? Y Jesús llamó a estos dos hombres y a otros más, ¿no? Ahora pues aquí ellos tenían otro desafío. Jesús le dice, los haré pescadores de hombres, ¿no? Cuando Pedro, bueno, pues vio que en las redes habían salido muchos peces, Pedro vio que esto no era normal. Él conocía esas aguas y de pronto, pues, no sé si estoy en la misma pregunta, ¿no? Es la primera. La primera pregunta, ¿no? Pedro vio un milagro en esa pesca, ¿no? La cantidad de peces que había en las redes no era usual, no era normal. En el acto, él se dio cuenta que algo había sucedido aquí. ¿Y quién estaba en esa barca? Estaba el maestro, el pescador de pescadores. Entonces, es por eso que Pedro dice, Señor, apártate de mí, ¿no? ¿Por qué dice apártate de mí? Porque Pedro se sentía indigno de estar frente a la santidad, ¿no? Él deseaba estar a lo del maestro, pero se sentía indigno, ¿no? Entonces, aquí vemos pues que este es el primer paso, ¿no? Que el hombre da cuando abre su corazón hacia la influencia, ¿no? Del Espíritu Santo. Jesús le dijo, os haré, dice en el versículo, pescadores de hombres, ¿no? El Señor también nos ayude pues para que nosotros hemos sido llamados también del lugar en que nos encontramos, ¿no? Ahora nos encontramos aquí en este lugar, hemos aceptado su palabra y también tenemos una nueva responsabilidad. Gracias. La segunda pregunta, Paola Fuentes. ¿Por qué crees que les repitió la promesa después del milagro de la pesca? Parece ser que esta pregunta es personal, pero bueno, ¿puedes decir algo al respecto, hermana Paola? Bueno, ya les había llamado, yo les había llamado, pero claro, era su trabajo, era ser pescador, y ellos no entendían tampoco la misión al principio, y el Señor lo que quería era que ellos se dedicaran por completo a la obra de salvar, de predicar, de salvar a hombres y predicar, y por eso les dijo, ahora seréis pescadores de hombres, ¿no? Entonces, ellos, el Señor los seleccionó y los ordenó
a los 12 como discípulos porque él necesitaba un grupo especial que se dedicara por completo a esa misión a que él los había ordenado, ¿no? Y después dice que los envió de 2 en 2 y le dio potestad sobre los espíritus inmundos. Esa potestad no fue dada a todas las personas o a todos los discípulos, porque muchos siguieron a Jesús, pero esa potestad fue dada solo a los 12 discípulos, ¿no? Entonces es ahí como que el Señor organiza su iglesia, organiza a los apóstoles y de ahí hay ya una organización, como ellos fueron los primeros dirigentes de nuestra iglesia y les dio esa potestad de espíritus inmundos. Ahora nos preguntamos, ¿esa potestad aún la tiene la iglesia de sacar espíritus inmundos? Claro que sí. Esa potestad la da el Espíritu Santo. Lo que pasa es que no todo el mundo puede sacar espíritus inmundos, ni no todo el mundo puede sacar demonios, porque el Señor dice que eso no sale así como así, sino que sale con ayuno y con oración. Y hemos conocido casos, bueno, por allí en Venezuela yo conozco casos de hermanos que sí, que han sacado espíritus inmundos, pero eso es con el poder del Espíritu Santo y tiene que ser una persona que esté muy consagrada y entregada al Señor. Entonces, ¿cómo estaban equipados? Pues ellos estaban equipados con el poder del Espíritu Santo, que es el poder con el que tenemos que ir nosotros a predicar, que no es fácil, pero a veces cuesta o no tenemos resultados por nosotros mismos, por nuestros pecados, por nuestros fallos, y el Espíritu Santo no puede obrar en una persona que está cometiendo pecados, tiene pecados ocultos, tiene muchas cosas, y es difícil que el Señor nos dé esa capacidad de liberar demonios, porque eso es una potestad que da Él. Entonces, con respecto a lo de pescadores de hombres, nosotros somos llamados también a eso. Y ahí sabemos que están los pastores, los obreros que se dedican por completo, pero hay mucha gente que no conoce, hermanos. Nosotros debemos hablar, y esta semana hablaba con una chica que fue muy amable y hablamos del vegetarianismo y me preguntó ¿por qué? Y yo le expliqué, me dijo, lo primero que me dijo, yo soy atea, fue como comenzó, yo soy atea, pero muy amable me dijo, pero cuéntame, ¿de qué religión eres? ¿Y cómo es eso? Entonces yo le conté un poco, lo primero fue eso, puso esa barrera, pero ella ni sabía, cuando le dije a los adventistas, ¿pero qué es eso? Ni conocía esta religión. Y hay mucha gente que no conoce, y le expliqué un poco sobre la Biblia y eso, y hay personas a las que nosotros podemos llegar, que a veces los pastores obreros no pueden llegar, porque no tienen contacto. Entonces, esa es la misión que Dios nos pide. Ir a esas personas, ir a predicar y que el Espíritu Santo tocará sus corazones. No nos callemos, no nos quedamos solo con son vegetarianos y ya. ¿Pero por qué somos vegetarianos? Y ahí se puede abrir un poco la puerta. Gracias. Y tocar corazón. Gracias, hermana. Entonces aquí vemos que Dios escogió a los discípulos, Andrés, Judas, Pedro, Simón Pedro, Felipe, a todos ellos los escogió. Eran personas sabias que tenían alguna profesión o eran humildes. Eran personas humildes. Pero Dios los apartó ¿para qué obra? Para la obra de dar a conocer el mensaje de salvación, el evangelio. Según aquí la nota, nos dice, a la iglesia primitiva se les había encomendado una obra de crecimiento constante. ¿Cómo debían de ser su crecimiento? Un crecimiento constante. El establecer centros de salud y bendición donde quiera que hubiese almas honestas dispuestas a entregarse al servicio de Cristo. Bueno, que esto sea de enseñanza para cada uno de nosotros. Pasamos, si no hay otro pensamiento, a la segunda pregunta. ¿Para qué tarea? No, yo estoy en la segunda pregunta. A ver, por favor. Estoy en la segunda pregunta. ¿Para qué tarea seleccionó y ordenó a los 12 discípulos? Ya le respondí aquí, Paola. Yo, hasta que yo he leído, es la segunda parte de la primera, pero bueno. ¿Cómo estaban equipados para poder cumplir su misión? Ya se dijo con el poder del Espíritu Santo. Un pensamiento sobre la segunda pregunta, hermano Victorio. No fue solo
el poder del Espíritu Santo, sino que ellos habían estado con Jesús un buen tiempo, ¿no? En total fueron 3 años y medio primero, pero ya antes de que se terminaran los 3 años y medio, Él los envió, ¿verdad? De manera que habían presenciado, habían aprendido de Él, así que tenían un mínimo de preparación, la tenían. No eran sencillamente personas que le vino el Espíritu Santo encima y de ser completamente ignorantes pasaron a ser eficientes, sino que habían sido discípulos con Jesús, habían presenciado curaciones, muchos sermones, muchas parábolas, muchos ejemplos, muchas profecías. Todo eso los había preparado, ¿no? Así que ahora sabían un poco y no hablaban simplemente así de forma inconsciente. Vale, gracias, hermano. Un poquito. Sí. Hermanos, ya eso es, veo la realidad en la vida, ¿no? Cuando una persona, un empleador, busca personas para su empresa, para su comercio, aquí le busca. Ve el currículum, su hoja de vida, claro, y ve en qué cosas se ha preparado, ¿no? Hermanos, y aquí Jesús, ¿a quiénes llamó? A los peores. Jesús llamó a personas que tenían gruesos problemas de caracteres, ¿no? Eran humildes pescadores, ¿no? Y tenían problemas grandes de caracteres. Ya sabemos nosotros, Juan, Pedro, a esas personas llamó Jesús, ¿no? Y los educó, como dice el hermano Victorio, ¿no? Se convirtieron en discípulos. ¿Por qué llamó Jesús a esas personas? Porque estaban dispuestos a aprender, estaban dispuestos a dejarse guiar, ¿no? Y eso es lo que busca el Señor, ¿no? Personas que abran su corazón y están dispuestos a aprender. Capaz no se nos puede llamar para responsabilidades, ¿no? Y el Señor nos pone en un lugar capaz que nunca lo hemos ejercido. ¿Por qué? Porque Él ve en nuestro corazón que estamos dispuestos a aprender y que estamos dispuestos a ser guiados por Él y que quiere sacar de nosotros algo capaz que, una habilidad que será de grande bendición para la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos pues este ejemplo del Señor Jesús que Él miró los corazones y vio, ¿no? A los que llamó. Gracias. Dice la nota, al ordenar a los 12 se dio el primer paso de la reorganización. O sea que el Señor mismo, al apartar a estos 12, primero los organizó, primero los preparó, como ya se ha dicho aquí, los preparó y luego los organizó y los apartó para este trabajo o para la misión que tenían que seguir después que Él ascendiese al cielo. Hermana Gladys, tenías una. Jesús dice a estas personas que, bueno, eran sencillas, no tenían instrucción. En la nota de la pregunta 1, la verdad que me parece interesante cuando dice que quizás muchas personas pueden tener talento, ¿no? Pero si no se esfuerzan, entonces no tienen éxito. Entonces el talento más el esfuerzo de cada uno, eso les va a traer mucho éxito. Nosotros, por ejemplo, aquí en la iglesia, bueno, tenemos bastante material, ¿no? Para poder estar preparados, para poder tener conocimiento. Tenemos, bueno, la Biblia, tenemos los testimonios, que nos enseñan tantas cosas buenas, y si nosotros tuviéramos, tenemos ese material para estar preparados, y con el esfuerzo, entonces tendríamos éxito, predicaríamos, traeríamos almas, ¿no? Entonces, sí, es un trabajo que deberíamos de hacer, ¿no? Sí, exacto, eso. Sí, hermano. Aquí, hermano, apóstoles, fue que día a día tuvieron la relación con Dios, que eso es muy importante, tener la relación con Dios, nosotros levantarnos a hacer el culto. Entonces ellos eran personas humildes, pero tenían un carácter que poco a poco fue limándose con la relación que tenían con Dios, porque ellos veían día a día la forma de nuestro Señor Jesucristo, su hablar, su estar, su orar. Entonces eso se relaciona bastante con las personas que uno les quiere dar el mensaje. Entonces por eso yo dije que fueron los peores. No me refiero que eran malos, sino que sencillamente eran personas sin estudios.
Eran personas que tenían un carácter fuerte también ellos, pero fueron limándose poquito a poco con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Él les quitó todo lo malo que tenían, como muchas personas ahora también, que hay personas que veo que dan el evangelio, pero hay que dicen, uy, no, ese está borracho, no nos acerquemos. Tenemos que acercarnos, tenemos que salir a predicar el evangelio, como dice la hermana. Tenemos muchas cosas aquí que deberíamos de hacerlo. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué razón no lo hacemos? Bueno, la pregunta queda. Gracias. Si no hay otro pensamiento, pasamos a la tercera pregunta que dice, otros llamados a predicar. ¿Por qué designó Jesús a 70 predicadores más? Habían 12, había organizado la iglesia con 12 y ahora llama a 70 más. ¿Por qué? Hermano Samuel González. Porque la mies era mucha y lo mismo pasa hoy en día. Hay muchas personas que necesitan saber del Señor y hay pocos obreros. Así que todos debemos colaborar para que se sepa esto. Y así fue como 70 o 72, según algunas versiones, escuché en el comentario que hace el hermano Idel Suárez, fueron enviados. Y no fueron solamente eso, sino ellos a su vez transmitían, y eso es lo bonito, es como un efecto exponencial, porque uno da el mensaje a unas personas y esas personas a su vez se lo dan a otras, y así se puede expandir el mensaje del Señor. Y eso es lo que quiere para nuestros días también. Así es. La segunda parte de la pregunta dice, ¿cómo se compara la necesidad de hoy con la de los discípulos? Bueno, ya está dicho, tenemos la misma necesidad o más necesidad, porque ahora somos más y el Señor nos ayude a que seamos canales de luz, como dice la pregunta número 4. ¿Con qué entusiasmo regresaron los 70 y contaron a Jesús sus experiencias? ¿Algún hermano? Sí. Pásenle aquí el. ¿Con qué entusiasmo regresaron los 70 y contaron a Jesús sus experiencias? Pues bueno, en Lucas pues nos habla que regresaron contentos y le contaron a Jesús pues que se habían dado cuenta que tenían poder, echaban demonios, curaban enfermos y pues hacían cosas que no podían hacer normalmente, porque dice que pues poniendo su nombre, en su nombre, conseguían echar demonios de las personas y pues regresaron muy contentos. Gracias. Dice la segunda parte, ¿cómo es posible que el pueblo de Dios obtenga un éxito similar en la actualidad? Hermano Javier. Bueno, ya vemos de que aparte de los 12, Jesús envió a 70 como una señal de que la mies es mucha, ¿no? De que hay necesidad. Pero la pregunta es interesante, dice, ¿cómo es posible que el pueblo de Dios obtenga ese mismo éxito? Porque ellos tuvieron éxito, sí, todos vinieron contentos, mira, nos prestaron atención y bueno, fue positivo, digamos, su salida, ¿no? Su misión. Hay una cosa interesante que me gusta aquí, que dice la primera parte de la nota, dice, muchos tienen la idea de que son responsables solo ante Cristo. Ante Cristo solo por la... O sea, que tenemos la idea de que solo somos responsables ante el Señor. Bueno, el Señor nos ordena esto. Pero habéis visto la nota, dice, sin embargo, os dais cuenta que el Señor, alguien dijo antes que cuando le envió a los 70, ¿qué estaba haciendo con eso? Cuando envió, perdón, a los 12, organizando, ¿qué cosa? Su iglesia, hermano. Entonces, por lo tanto, el Señor ya estaba estableciendo una organización allí, una iglesia, y los ordenó. Y luego, como decía el texto, la mies es mucha, pues envió a otros más, pero siempre en ese orden. ¿Qué quiero decir con esto? Como el texto dice, a veces creemos que, bueno, nosotros solo damos cuenta ante el Señor. No, pero el Señor también ha establecido una iglesia. Y dije la nota, la última parte dice,
dice, tiene toda potestad tanto en el cielo como en la tierra, pero respeta los medios que ha dispuesto para la eliminación y salvación de los hombres. ¿Qué medios ha puesto Dios para la salvación de los hombres en esta tierra? Su iglesia, y es lo que estamos estudiando. Eso es lo que estamos estudiando precisamente, hermano, la misión de la iglesia. Entonces, hoy en día nosotros ¿cómo obtenemos éxito? Cuando también respetamos este orden. El Señor estableció así, y la iglesia cuando organiza actividades, por decirlo, ¿no? Pues hay que respetar eso. No es bueno eso de ir por independiente, por decirlo así, no por su lado cada uno, porque eso no es el orden. Bueno, eso es un poco lo que quería comentar, y cómo es posible, obviamente, como hicieron estos hombres, ¿no? Dedicaron un tiempo completo también. Es cierto de que no todos podemos dedicar ese tiempo completo, porque en ese momento Jesús estableció, como decimos, a un grupo que se dedicaba dedicaba su vida, o sea, su trabajo era obviamente eso, ¿no? Tenemos para eso justamente un ministerio para eso. Pero nosotros como hermanos laicos podemos también ser colaboradores en esta obra. Amén. Muy bien, gracias, hermano. ¿Tenías algo, hermana? No. Bueno, si no hay otro pensamiento, pasamos a la pregunta número 5. La gran comisión y promesa. Dice, incluso antes de ascender al cielo, ¿qué gran comisión dio el Señor Jesús a sus discípulos? Además de la misión de sus seguidores, ¿qué gran promesa les hizo? ¿Cómo avanzó el reino de los cielos? Primera pregunta. Hermano Vittorio. Una orden de parte del Señor que desde luego aclara algunos aspectos que aparentemente aquí no afloran. En cierto lugar él dijo, id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿no? Primero o antes, queriendo decir que hay un antes y un después. Y ahora dice, id y haced discípulos, ya no dice solo de los judíos, sino de todas las naciones, ¿verdad? Así que está claro que Jesús o su mensaje no era restringido solo a los judíos. Primero sí para ellos, pero era para todo el mundo. Y como dice en Hechos, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que su mensaje debía alcanzar y abarcar a toda la humanidad. Sí. Esto es la gran comisión que el Señor le encomendó a sus discípulos, y además no solamente anunciar, sino también enseñar todas las cosas que yo os he guardado, os he enseñado. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, dice el versículo final. Y como broche final le añade que eso no lo harían solo solo por sí mismos. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, hermanos. Sí, hermanos. Ponía un poco, ¿no? Viendo el paganismo, ¿no? Las religiones paganas en el antiguo tiempo. Hacía una comparación con el proyecto que tenía el Señor Jesús, ¿no? De internacionalizar el cristianismo. En el tiempo antiguo, el paganismo, ellos no se preocupaban por difundir su doctrina, ¿no? A otras naciones solamente estaban limitados para ellos, ¿no? En cambio, Cristo envió al principio a 12 personas, luego 70, y finalmente nos da la comisión a todos. Le dice, ¿hasta dónde que sea predicado su evangelio? ¿Hasta dónde puede llegar su palabra? Hasta lo último de la tierra, que alcance los lugares más remotos, que las personas que viven en lugares más distantes lo conozcan. ¿Por qué, hermanos? De esa manera, pues, el evangelio rompe las fronteras de las naciones, ¿no? Destruye también el sectarismo, ¿no? Nos hermana a todos. El evangelio, hermanos, rompe con el tema de las razas, de las nacionalidades y todo ello. Nos convierte a todos nosotros en una hermandad cristiana. Y eso es lo que el Señor desea, ¿no? Desea que ese evangelio, pues, a todos nos una, ¿no? Y lo bueno es que nos una ¿para qué? Para salvación, ¿no?
Amén. Amén. La gran comisión. Cristo incluyó a todos los creyentes hasta el fin del mundo, como acabas de decir. Es verdad. A través del evangelio, de la comisión del evangelio, ya no hay frontera, ya no hay nacionalidades, porque en Cristo o todos los miembros formamos la iglesia de Cristo. Sí, hermana. Todo seguidor de Jesús tiene una obra que hacer como misionero en favor de Cristo en la familia, en el vecindario, en el pueblo o ciudad donde vive. Todos los que están consagrados a Dios son canales de luz. Dios hace de ellos instrumentos de justicia para comunicar a los demás la luz de la verdad. Los discípulos han de ser la luz del mundo, pero Dios no exige de ellos esfuerzo alguno para lucirse. No aprueba ningún esfuerzo de satisfacción propia para ostentar una bondad superior. Él desea que las almas de ellos se saturen de los principios del cielo, pues entonces el tener contacto con el mundo manifestará la luz que hay en ellos. Su inquebrantable fidelidad en cada acto de la vida será un medio de iluminación. Entonces nosotros tenemos que ir y predicar el evangelio en todas partes, como lo dice aquí, en nuestro barrio, y comenzando con nuestros familiares. Gracias. Sexta pregunta. ¿Qué sucederá cuando los siervos de Dios prediquen el evangelio en todas partes? Además de sus discípulos, ¿a quienes confió el Señor su maravillosa comisión? Hermana Beth. ¿Qué sucederá entonces? Pues lo que todos estamos esperando, ¿no? Todos esperamos que este mundo llegue a su fin y que finalmente podamos vivir eternamente en paz, en tranquilidad, sin ninguna preocupación. Y luego nos dice una ciudad súper bonita, preciosa, de oro, de cristal, de piedras preciosas. Vamos, que todo lo que nos gustaría tener aquí, ¿no? Entonces nos dice que cuando el evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces sí que vendrá el fin, es decir, se acabará todo esto y vendrá el nuevo reino, se instalará el nuevo reino, el reino que sí los discípulos estaban esperando, que pensaban que se iba a instalar aquí en la tierra y resulta que no fue así, ¿no? Y luego también en la nota también nos dice una parte pequeñita, nos dice que la iglesia fue el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. ¿Y quiénes son? La iglesia somos nosotros. La iglesia no es el edificio, no son las paredes. Dice que fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Quizás en alguna ocasión se nos puede hasta olvidar la misión, porque podemos leer en la Biblia, perdón, que esta comisión fue dada a los discípulos, que lo dijo, y de predicar el evangelio, les dijo a ellos, ¿no? Pero sabemos ahora que aquella misión, aquel mandato, aquella orden, es trasladado ya hacia nosotros. Entonces, intentemos cumplirla. Amén. ¿Quién me alzó la mano? Me parece alguien. Amelia. Ella quiere decir. Sí, alguien me alzó la mano. Sí, díganme. Jessica. Como dijo la Daisy, con respecto al fin, que es, bueno, si entramos más profundamente, pienso que el fin, o sea, debería ser como el fin de la maldad, de alguna forma, como dijo Daisy, es el fin como, pues sí, de la tierra, de que se acabe este mundo, pero si entramos más profundamente sería un fin de maldad, porque una vez acabe esto, habrá otro nuevo mundo que estará poblado por santos, ¿no? Será un nuevo pueblo de santos. Es decir, que no habrá en ese lugar malos, no habrá maldad. Y también, pues como dijo la nota, que la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres, para salvarlos pues de este mal, de este pecado. Sería esto. Gracias. ¿Qué ibas a decir, Javier? Dice, ¿no? A quienes confió el Señor también esta maravillosa comisión, ¿no?
la de predicar el evangelio, sí, el evangelio, a cada uno de nosotros, ¿no? ¿Habéis puesto un poco atención cuando el Señor les envió a los discípulos y también a los 70? ¿Qué respuesta le daban ellos? Sí, pero ¿qué le decían? Que los Sí, ¿no? O sea que incluso dice, echábamos hasta los demonios, se nos sujetan, o sea, nos obedecen, en otras palabras, ¿no? Y podemos echarlo, ¿no? En una parte, en el primero, el Señor le dice, incluso ellos dice, iban y sanaban a la gente. Lo que quiero decir esto es de que no era solo la misión de ellos de predicar, o sea, no fue la hora de dar el evangelio, sino también de interesarse, hermanos, por el bienestar físico de las personas, por su salud también. Ese también es un mensaje que tenemos nosotros, ¿no? Justamente tenemos el mensaje de la pro salud, ¿no? Y eso era una de las cosas de que ellos tenían que también que ver. Recuerdo una ocasión, no me recuerdo quién, pero no sé si era un hermano o un pastor, cuando estaba predicando decía, vamos a ir a un lugar donde una persona a lo mejor no tiene ni para comer, y le vamos a decir, mira, arrepiéntete de tus pecados, que el Señor, ¿creen que esa persona esté en ese momento dispuesta o con la mente a aceptar eso? Su necesidad, ¿qué es de esa persona en ese momento? Comer. O no tiene. Entonces, nuestra misión, hermanos, es buscar el bienestar. Noten que Jesús hacía eso. Si os dais cuenta en la vida de Jesús, ¿cuál era su misión de él? Es que sanaba casi todo su mensaje, su misión era buscar el bienestar de las personas. Una vez logrado eso, el Señor, ¿qué hacía? Decía, luego decía, incluso a las personas que se encontraban mal, le decía, mira, y luego cuando los recuperaba, y luego decía, vete y no vuelvas a hacer lo mismo, porque muchos eran justamente sus males, de la consecuencia de lo que ellos hacían también, ¿no? Entonces, yo creo que también debe ser nosotros nuestra misión, ¿no? De preocuparnos de las personas, no solo de decirle y hablar y dar el evangelio, porque hay gente a veces que en ese momento ni te va a aceptar, ni te va a escuchar, pero haces una obra de caridad o sencillamente le das tu tiempo, como veo que muchos hacen y es muy bueno, dan su tiempo, entonces eso es mucho mejor que las palabras, ¿no? La acción que uno hace, ¿no? Y eso hacían los discípulos. Precisamente vinieron con éxito contando eso, ¿no? Quiere el Señor que entendamos eso. Eso no quita que no le hablamos del Señor, claro que sí, pero me fío que también tenemos que prestar atención. La salud física, sí. Dice una partecita, si la iglesia de Cristo cumple el propósito del Señor, se derramará la luz sobre los que moran en las tinieblas y en regiones de sombra de muerte. El Señor nos ayude a que como iglesia cumplamos con el propósito que Dios nos ha dado. Séptima pregunta, el poder del Espíritu Santo. Dice la séptima pregunta, ¿qué recursos reciben los predicadores del Evangelio? ¿Qué bendición reciben ellos y aquellos a quienes ministran? La última pregunta, se la vamos a dar a Samuel. Bueno, ¿qué recursos reciben los predicadores del Evangelio? Reciben los recursos del cielo. Reciben, como ya se ha mencionado, el poder de Dios. El poder, el Espíritu Santo, que es el único que puede convencer a un alma de pecado. Hay un párrafo de la hermana White que siempre me acuerdo, que dice, pueden poseerse la gracia, todo don natural o adquirido, pero sin el Espíritu Santo ni una sola alma se convertirá de sus pecados. Entonces, esos son los recursos que reciben, pero hay que ver, como dice la pregunta, ¿no? Los predicadores del Evangelio, porque muchas veces queremos nosotros recibir el Espíritu Santo y tener ese poder, pero ¿para qué? Para lucirnos, para decir, uy, yo soy más espiritual. Eso fue con un objetivo que se derramó el Espíritu Santo en ese tiempo. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. Entonces, ¿qué bendición reciben ellos y a quienes ministran? La bendición que se recibe es la bendición del cielo, ¿no? El gozo de la salvación. Esa transformación que se da cuando una persona recibe a Cristo. Y no solo eso, sino que, como dice también en Salmos, creo que dice que los que con lágrimas sembraron con regocijo segarán. ¿Van? ¿Cómo van? Andando. ¿Y cómo regresan? Felices. Cuán hermosos son los pies. Exactamente, al traer las gavillas. Entonces es un privilegio
para nosotros predicar el evangelio, pero como decía la nota de introducción de esta lección, nadie puede dar lo que no tiene. Primero hay que tener para dar. Para predicar primero hay que prepararse, porque no vamos a ir así. Y sobre todo el Espíritu Santo, que es el que cambia el corazón. Así es. Hermano Victorio, ¿tenías algún pensamiento? Hay una diferencia muy grande entre hablar por lo que uno sabe y hablar dirigido por el Espíritu Santo. Y esto lo vemos en el caso de aquellos 70 ancianos que fueron que recibieron el Espíritu Santo en tiempo de Moisés y que también profetizaban. Y también lo vemos en el caso de los apóstoles y muy señaladamente de Pedro y Juan. Más de Pedro, que cuando Jesús estaba preso y lo iban a crucificar, era un cobarde. Y cuando le dijeron, tú también eres de ellos. No, yo no soy de ellos. Y lo negó 3 veces. Sin embargo, después, delante del mismísimo Sanedrín y prácticamente de un gran tribunal, él es capaz de decir, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así que vamos a decirlo. A ver, digan ustedes, ¿a quién hay que obedecer? ¿A vosotros o a Dios? Qué diferencia, ¿no? Qué diferencia. Y además, cuando ven allí a un paralítico que le pide limosna y le dice, mira hijo, ya ves que no tenemos dinero, pero tenemos algo más. En el nombre de Jesús, levántate y camina. Y bueno, y muchos más casos maravillosos. Así que el recibir el poder del Espíritu Santo es decir cosas que son señaladamente inspiradas y dirigidas por Dios. ¿Vale? Y un personaje que de verdad para mí ¿cómo se dice? Sobresale en la Biblia es el caso del joven David, cuando le dice un mensaje tan poderoso, tan lleno de victoria al gigante. Aún no lo había matado, pero él ya estaba seguro que lo iba a matar, ¿no? Y que iba a vencer. Eso no puede ser palabras de un joven. Sí, él tenía su experiencia con fieras y sobre eso también confiaba, pero lo que él dijo no podía nacer de su corazón humano, porque dijo cosas que solamente pueden salir de la mente de Dios. Y así es, así es. Y creo que todo aquel que ha impartido el mensaje se da cuenta cuando a veces de repente dices cosas que no son tuyas. Así es. Gracias, hermano. Paola. La nota, ¿no? Dice algo muy bonito. Y dice que así como Dios derrama tan liberalmente sus bendiciones sobre ustedes, recuerden que lo hace para que puedan devolverlas al dador, multiplicadas por haberlas impartido a otros. El Señor nos da muchas bendiciones, hermano. Aquí todos, alguno ha pasado hambre esta semana, alguno no ha tenido donde dormir, no ha tenido una manta para abrigarse. Todos, estoy segura que todos hemos tenido esa bendición, ¿no? Porque el Señor nos las da, así como dice el Señor, el sol alumbra tanto para buenos como para malos. Pero aún a nosotros el Señor creo que nos da muchas más bendiciones, no solo las materiales, sino espirituales, nos da muchas. El de estar aquí, el conocer este mensaje de salvación es una bendición muy grande, porque como sabemos muchos no la tienen. Y la misión de nosotros es darla a otros. Y además dice la nota, traigan luz y paz y regocijo a la vida de los demás. ¿Cuántos impartimos paz? ¿Cuántos impartimos regocijo? No es que vayamos dándole a todos toda nuestra lista de los principios de fe, los 37 principios de fe, hablando de la profecía, diciendo todas esas cosas que nosotros conocemos. El Señor pide que demos luz, que demos paz, que demos gozo, que estemos alegres, que impartamos esa paz que conocemos a otros, con solo una palabra de aliento, con solo una palmadita en el brazo, con solo decirle, oye, qué bonito has hecho esto, a personas que viven en tinieblas y que tienen tantas luchas que no sabemos qué luchas están viviendo. Pero el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos da esa capacidad para llevar
paz y gozo a otros, porque el mundo está sumido en tinieblas, en amarguras, en tristeza, tantos suicidios que hay que no son publicados, tantos desastres que se viven también. Entonces el Señor nos llama, pero además dice, necesitamos cada día la disciplina de la humillación del yo, porque esa es nuestra gran lucha. Somos orgullosos, el yo a veces nos supera, el creer que somos más que los demás, el creer que si me miran feo, uy, me duele tanto y luego ni le habla a esa persona, que son tonterías, si nos ponemos a pensar son tonterías, porque al final eso es el yo que sale a flote, pero que el Espíritu Santo también nos capacita para perdonar, para olvidar, para pasar por alto las ofensas. Y así dice el Señor, que cuando hayamos cumplido esto, Él nos dará el don celestial que nos prepara para hablar y hablar de las bendiciones que recibimos y convertir almas al Señor. No es fácil, pero con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo lo podemos lograr, hermanos. Que cada día nos disciplinemos y crucifiquemos ese yo y el orgullo que nos cuesta tanto. Gracias. Hermano Germán, tienes un pensamiento de toda la lección, un resumen mejor. Sí. Entonces vemos que el tema se trata de la misión de la iglesia, ¿no? Y hemos hablado acerca de llevar las buenas nuevas de salvación al mundo, a todos los lugares, a todas las personas, ¿no? Que nos rodean, ya sea en el hogar, en el trabajo, o bien, o utilizando los medios masivos que conocemos. Pero de eso se trata, ¿no? Pues el mundo está en tinieblas, ya que no conocen la verdad acerca de Cristo, ¿no? Una verdad que les tiene a ellos que hacer reflexionar y reconocer su condición de pecadores, porque el mundo no sabe que está en una situación de pecado y por tanto de muerte, de esta manera quiero decir. Pero este es el propósito de la iglesia, de que comunique al mundo estas buenas nuevas de salvación para que ellos procedan al arrepentimiento. Y una vez que ellos hayan procedido al arrepentimiento, vengan a los pies del Señor Jesús y entonces ellos sean perdonados y santificados. Pues el Señor Jesús va a volver a la tierra, y por eso ahí decía que cuando se predique el Evangelio vendrá el fin, solamente si hay un pueblo santificado, es decir, convertido, para poder ser trasladado al cielo. Pero si el mundo no conoce la verdad y por tanto no se arrepiente de sus pecados y no se convierte de su maldad a la justicia de Dios, entonces ¿cómo va a ser trasladado al cielo? Esto está en Hechos 3, 19, 20 y 21, que nos dice que el cielo retiene aún al Señor Jesús hasta que las cosas sean restauradas, ¿no? Y de eso se trata, hermanos, entonces de comunicar la verdad para que el mundo conozca la verdad, pues el mundo no conoce la verdad y entonces pueda proceder a arrepentirse y convertirse, ¿no? Ojalá, bueno, que nosotros seamos instrumentos de luz, tal como señala Ellen White. Amén. Muy bien, gracias, hermano. Entonces, en el estudio adicional encontramos, dice, el Espíritu Santo debía descender sobre los que aman a Cristo. ¿Cómo amamos a Cristo? Dice Juan 11:35, si me amáis, guardad mis mandamientos. Que el Señor nos ayude y que esto quede de meditación en esta semana. Amén. Amén. Uy. Damos gracias a nuestra querida hermana Carmen Contreras por esta hermosa lección de hoy. ¿Quién de nosotros ha sembrado tomates alguna vez? Daisy también. Algunos de nosotros hemos sembrado tomates. ¿Y qué tenemos que hacer antes de sembrar? Arar, sacar lo que sobra, y a veces hay terrenos muy duros.
Hay terrenos buenos y hay terrenos malos. El Señor llama a su iglesia a arar, aunque el terreno esté muy duro. Y arar también nuestro corazón, como me gustó el pensamiento de Paola. Hay tantas cosas que debemos de pulir nosotros para poder llegar a los demás y ser paz, impartir paz, alegría a los demás. Esa es la labor de la iglesia y también tenemos una gran labor en nuestros corazones. Invitamos a la hermana diaconisa, por favor, que recoja las ofrendas que están dedicadas a la casa del Señor. Sí, y vamos preparándonos para cantar el himno número 344. Os pusisteis a arar. La letra es muy bonita porque dice, os pusisteis a arar, pues seguid, seguid, aunque duro el terreno encontréis. Luchad con tesón, firme el corazón, y al fin rico pago tendréis. Este es el pago que tenemos cuando sembramos, ¿no? Regamos el terreno, pero al final tenemos tomates, patatas, todo lo que hemos hecho con sacrificio. Entonces, que el Señor nos ayude para que nosotros también luchemos con tesón y tengamos el corazón firme. Amén. Si lo tenemos, nos podemos poner de pie y entonamos. Bueno, todavía. Okay. Gracias. Oremos. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, estamos muy agradecidos por tus bendiciones, por este mensaje que nos has confiado. Reconocemos que no estamos muchos a la altura de esta verdad,
que sabemos para compartirla con los demás. Perdona, Señor, nuestra negligencia. Haznos merecedores de este conocimiento y que lo compartamos, Señor. Que en cualquier ocasión que tengamos, no nos avergoncemos de este mensaje, cuando hay tantas personas que no se avergüenzan de cosas de las que se tendrían que avergonzar. Y nosotros que conocemos este mensaje, a veces tenemos miedo de compartirlo o perecen, Señor. En fin, Señor, tú sabes lo que cada uno piensa y hasta dónde llega y lo que podría ser también el potencial que tenemos cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a hacerlo cada vez mejor, que no nos quedemos para nosotros este mensaje, porque también compartiéndolo con otros lo podremos experimentar mejor. Tú sabes que así se aprende mejor cuando nosotros lo ponemos en práctica y lo compartimos, lo enseñamos. Quédate a nuestro lado. En el segundo servicio también dirige el siervo o sierva que tienes para que comparta la palabra, y quédate también con aquellos que están enfermos del cuerpo, pero también los que están enfermos del alma, sobre todo, y a todos, Señor, sánanos de nuestras dolencias físicas y espirituales. Son súplicas todas que te hacemos, pidiéndote perdón por nuestras faltas y pecados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, damos las gracias a nuestros queridos hermanos por la atención y damos la bienvenida a todas las visitas que tenemos en la parte de atrás y aquí también a, ¿cómo te llamas? Héctor, bienvenido. Perdón, que todos estemos en armonía y contentos de estar juntos. Y ahora vamos preparando nuestros corazones, nuestras mentes para la segunda parte del programa que empieza a las 11 de la mañana. Recomendamos que solamente los que tengan necesidades de pasar al lavabo pueden salir y los demás pues meditemos en nuestros corazones o cantemos, que dice un dicho, el que canta los males espanta. Amén. ¿Alguna petición de Antes que nada voy a... Sí, un ratito. Sí, hay un anuncio. Bueno, hermanos, como ya hemos visto la lección, ya hemos estudiado, esta lección es para nosotros de enseñanzas y que efectivamente Dios tiene un pueblo que trabaja, un pueblo que difunde su palabra, un pueblo que extiende el evangelio a las personas, ¿no? A quienes podemos hablar, a quienes son receptivos para escucharnos y así también ellos ser partícipes de esta esperanza de vida eterna. Así que ahora voy a invitar aquí a nuestra hermana joven Jessica Quiliche, que tiene una experiencia, las experiencias que ella hizo al compartir, ¿no? Esta palabra, el Evangelio de la Biblia, con una amiga, ¿no? Y así nosotros pues tenemos también que seguir trabajando en nuestro entorno, porque estas experiencias animan, ¿no? Nos hacen, nos da sentido, ¿no? Experiencias que nosotros hacemos y que otros hacen, nos fortalece más en la vida espiritual. Así que nuestra hermana Jessica está invitada. Buenos días, hermanos. Trataré de hacerlo lo más rápido posible porque veo que hay ganas de cantar. Bueno, para entrar en contexto, esta semana ha sido una semana de preevaluaciones en el instituto, o sea que hay muchos exámenes. Y por otro lado, pues yo tengo una compañera que, bueno, la conocí el año pasado, nos hemos hecho bastantes buenas amigas y ella es una adolescente normal, como se dice, con problemas de adolescente, pero lo que le sucede a ella es que tiene una familia que no van muy bien las cosas ahí, es tanto como, que le afecta mucho y asiste pues a psicólogos e incluso pues la han llegado a internar, por lo que es una persona que está un poco como tocada o enferma mentalmente. Entonces, claro, esto repercute en ella y le afecta en sus estudios. Pues este jueves, ella me preguntó si podía ir a casa para estudiar, para que yo la ayudase a estudiar. Claro, yo le dije, sí, ven, no pasa nada. Aunque, en realidad el objetivo era que sí era estudiar, pero ella quería de alguna forma
no le gusta estar en casa, entonces viene, ¿sabes? A veces incluso ella misma sale fuera de su casa, caminando bueno, para no estar ahí. Entonces, bueno, vino ella con su madre. Su madre dejó a mi compañera, que se llama Wania. Bueno, también cabe recalcar que ellos son de Pakistán, practican de alguna forma la religión musulmana, o bueno, tienen también ese tipo de costumbres. Entonces, pues ella está también un poco con eso en la cabeza, solo que tampoco le gusta del todo. Vino a estudiar, nos sentamos y ella me contó un poco lo que le estaba pasando últimamente. Bueno, yo asentía, sí, vale, bueno. Siempre trato de como darle de alguna forma, introducir un poco el hecho de la palabra de Dios o un poco así, pero a veces, bueno, el verano pasado lo traté de hacer y lo dejé porque ella parecía como rechazarlo y ahí no, yo no creo, o yo no lo veo, no comparto tu misma idea. Bueno, lo que me sorprendió fue que este jueves, para adelantar acontecimientos, hicimos una oración las dos. Entonces, claro, empezamos a hablar sobre estudiar. Le digo, bueno, vamos a ponernos ya a estudiar porque hemos venido para estudiar, ¿no? Para que yo pues te ayude en lo que pueda. Y dije, ahora, ¿cómo puedo hacer yo? Porque yo ya tenía la idea de, voy a orar con ella. Quiero orar con ella y vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces digo, ahora, ¿cómo yo introduzco el hecho de que quiero orar con ella? Estaba pensando yo en mi cabeza y por eso pues alargaba un poco el proceso de decirle, vamos a estudiar o ya nos ponemos, o sea, con los resúmenes o todo. Y pues lo alargué un poco hasta que dije, ¿quieres que te cuente mi secreto para que, bueno, por mis notas? Porque claro, ella observa que yo no soy una alumna que suspende o que se conforma con simple aprobado, ¿no? Entonces me dice, sí, sí, sí. Y claro, entonces yo dije, vaya, ¿ahora qué digo? Porque no sabía realmente qué decir. Entonces dije, vale, yo lo que hago antes de estudiar, yo hago una pequeña oración. Me dice, una oración, y yo sí, como rezar, pero no es rezar, porque rezar es como, bueno, el típico Padre Nuestro y repitiendo. Entonces, le explico un poco lo que es, cómo funciona y empezamos como a introducirnos un poco en el tema de la religión. Y ella también empezó a hablar sobre su religión. Dice, sí, así, bueno, más o menos lo entiendo. Y claro, yo estaba nerviosa y por eso de alguna forma quería pues quedarme aún hablando sobre la religión en sí, porque realmente no sabía ahora cómo iba a orar o qué iba a decir. Y bueno, le empiezo a explicarlo cómo es y por qué se ora un poquito así, que no es algo pues como una comunicación, no es una cosa, bueno, como sí, así, no es tan así, sino que es como una comunicación entre tú y otro, y entre Dios. Y me dice, sí, sí, lo entiendo. Y le digo, bueno, pues a veces lo hago para estudiar o para dormir también a veces. Y ella me dice, sí, sí, lo entiendo. Por ejemplo, también puedes hacerlo como para comer, antes de comer, algo así. Y le digo, lo sabes. Me dice, más o menos. Quizá, bueno, en su religión habrá algo parecido, no estoy segura. Pero entonces digo, vale, pues vamos a orar. Y me dice, bueno, de hecho ella fue la que me dijo, sí, sí, vamos a intentarle, como emocionada, interesada. Y eso pues a mí me sorprendió y dije, vale, me voy a hacer las cosas pues más fáciles de alguna forma. Me dice, ¿cómo lo hacemos? Y yo, bueno, simplemente le di, para no, sí, pero para no pues movernos del todo, porque estábamos sentadas, dije, pues cerramos los ojos para concentrarnos y, bueno, juntamos las manitos así. Y le digo, pues voy a orar yo, vamos a hacer algo pues sencillo con un objetivo, ¿no? Que queremos estudiar. Entonces empezamos a orar, así un poquito entre risas, pero ya nos calmamos y pues empiezo a orar y digo, Padre nuestro que estás en los cielos, ahora que vamos a estudiar, ayúdanos a entender y también ayuda pues a Wania que quiere realmente entender el tema pues que vamos a estudiar y también ayudar a ella con todos, bueno, en su situación y también pues ayuda a todos nuestros compañeros. Y así acabamos, amén. Después nos reímos, pero claro, después, bueno, estudiamos, todo bien, y al día siguiente que teníamos el examen, hicimos el examen, todo bien, a mí al menos me fue muy bien. Entonces voy corriendo y pregunto, ¿cómo te ha ido el examen?
me dice, es que me ha ido muy bien. Me dice, es que aprobada, pues pienso que sí, que es aprobada. Claro, en ese momento, pues lo que queríamos más que nada era pues que aprobase ella. Ahora, pues con buena nota estaría muchísimo mejor, pero como le cuesta también por respecto a que tiene muchas cosas también en la cabeza y sí, entonces, bueno, pero yo estaba contenta al acabar el examen, muy feliz y bueno, a mí me sorprendió mucho el hecho de que el jueves cuando oramos estaba muy emocionada, estaba interesada y ella me dice, sí, 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 vale, vale, pero vamos a intentarlo, venga. Claro, eso a mí me sorprendió y me chocó también de alguna forma, pero la vi muy, muy diferente a lo que, bueno, cuando yo intenté hablarle en verano. Y ahora, bueno, también quiero decir que el domingo va a volver a venir, sí, mañana va a volver a venir a casa para estudiar y pues vamos a volver a orar. Entonces la semana que viene quizá vengo aquí otra vez a contaros qué ha pasado, porque aún nos quedan unos cuantos exámenes para hacer. Y bueno, esa ha sido mi experiencia esta semana. Sí, no, sí, no. Bueno, hermano, Dios bendiga pues a nuestra hermana Jessica y que oremos también para que su compañera, ¿no? También pueda enfrentar estos problemas que ella tiene, ¿no? En su hogar, ¿no? Que Dios lo pueda guiar también. Así, hermanos, Dios ama a todos sus hijos, ¿no? Bendice a todos aquellos que reciben y también a los que hablan. Amén.